El dolor no siempre significa daño. ¿Cómo me lo definirías tú? Me dolía la cervical, ven, tírate en la camilla y te trato tus cervicales, pero veíamos que la respuesta era súper cortoplacista. El dolor es mucho más que un síntoma. Cuando nadie lo escucha, el cuerpo lo grita. Este episodio puede cambiarte la vida. Bienvenidos a un nuevo podcast de Un Podcast para Emocionarse. En el episodio de hoy me acompaña Julia Rodríguez, que es psicóloga de nuestro centro, y Juan José Gómez, fisioterapeuta. Bienvenidos a los dos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quién es Juanjo Gómez? Cuéntame. ¿Quién eres? Venga, vamos a conocerte. A ver, pues Juanjo Gómez es fisioterapeuta, Sí. a nivel profesional y docente. Trabajo en clínica, por lo que mi rol sobre todo es fisioterapeuta a nivel clínico y en esa parte de docencia, y a nivel personal pues apasionado del movimiento y con un interés continuo por el aprendizaje. Vale, y hoy pues nos vas a hablar un poquito también de todo lo que tiene que ver con la fisioterapia, el dolor y todo eso, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poco cómo la fisioterapia y el dolor han tenido ese cambio de escenario a lo largo de estos últimos años. Vale. Y vamos a conocer un poquito también cómo se podría integrar con otros sectores, como por ejemplo el trabajo con psicología. Vale, muy bien. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? A ti no te presentamos porque ya te Ni me conocemos. presentan. Vale, muy bien. Pues, ¿qué os parece si empezamos? Venga, Vale. vamos a empezar. Venga, vamos allá. Juanjo, yo tenía una duda y es por qué este interés en todo el tema del dolor y de la educación en dolor dentro de tu ámbito. Sí, actualmente es verdad que ha habido un cambio como muy grande en ese abordaje del dolor, y es que llevamos muchos años atrás dentro de la fisioterapia trabajando el dolor como algo puramente físico, ¿no? Es decir, si dolía a mi paciente era porque había una lesión en el tejido, había alguna lesión puramente estructural, y la ciencia, por suerte, nos ha ido demostrando con el paso del tiempo que ese dolor involucra muchos aspectos más a la hora de tener en cuenta, y una de las herramientas más importantes que tenemos es esa parte de educación en dolor, y ahí es donde actualmente tenemos que entrar y con mucha fuerza. Vale. Sí, que esto no es solo me duele la cervical, voy al fisio cuando ya no puedo más. Exacto. Ahí es lo que tratábamos antes, me dolía la cervical, ven, tírate en la camilla y te trato tus cervicales, pero veíamos que la respuesta era súper cortoplacista, o sea, a la semana siguiente pues el paciente volvía prácticamente a tener lo mismo. Me imagino que esto, entre otras cosas, fue lo que te hizo darte cuenta de que ese modelo no funcionaba, pero ¿qué cosas más no contribuyeron a decir, yo tengo que cambiar, tengo que darle otro enfoque? Sí, al final te motiva a cambiar el hecho de, como comentaba antes, un poco las ganas de aprender, ¿no? Al final, si vas haciendo formaciones continuas, te vas dando cuenta que realmente empiezan a aparecer otras herramientas importantes, y en este caso la fisioterapia iba avanzando hacia algo que se alejaba muchísimo más de lo físico, y si eso lo ibas probando con que los resultados con tus pacientes al final se mostraban como real lo que te iban enseñando, no te quedaba otra que ir probando esas nuevas herramientas y darte cuenta que al final el camino era ese que se estaba vendiendo como actual, ¿no? Vale, Totalmente. perfecto. El dolor no siempre significa daño. ¿Cómo me lo definirías tú? Cierto es. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces equivocamos el concepto de dolor con el concepto de nocicepción, ¿vale? La nocicepción en sí sería como esa información de que una estructura puede tener una lesión o un daño, y esa información se transmite por vías, ¿no?, muy ascendentes hacia nuestra cabeza, hacia nuestro cerebro. Sí. Pero el dolor en sí lo tenemos que tener en cuenta ya como algo puramente más complejo. Se ha visto que para hablar de dolor como experiencia compleja tenemos que centrarnos en esa parte física, en esa parte de, oye, pues la musculatura puede tener un proceso de inflamación, puede tener un proceso de falta de movilidad, pero también van a estar en la mesa muchos aspectos importantes como el qué nivel de estrés tiene mi paciente, cómo se relaciona con su familia, qué rol tiene en el trabajo, tienen insatisfacción laboral o no, que por ejemplo eso a nivel de dolor es algo que directamente se ha dado la vuelta, ¿no? Alguien venía con problemas de espalda y era, seguro que tienes una mala postura en el trabajo. Sí. Y ahora la ciencia nos dice que es más importante tener en cuenta si mi paciente tiene insatisfacción laboral que una mala postura en el trabajo. Vale, la satisfacción laboral es la que te lleva a tener la mala postura. Por ejemplo. La verdad de estar aquí. ¿No? Es un poco así, pero sí que es cierto que qué guay, ¿no? De esa concepción del dolor. Yo creo que también podríamos hacer como un poquito de paralelismo con lo que decimos muchas veces en nuestra consulta, y que también lo dije en el curso que el otro día tuvimos allí, ¿no? Que el dolor no es el incendio, ¿no? Es la alarma.
Y perdona que te corte, pero allí porque el caballero no ha dicho dónde tiene la clínica. Eso entonces, también claro, es cierto. allí donde es. Claro, que sí. sepa El allí donde dónde era, es. eso, vamos. Bueno, el allí realmente es mi centro de trabajo clínico presencial, que es nuestra clínica en Buenas Manos, ahí en San Fernando, y ahí es donde tuvimos hace poquito el taller de psicología y donde comenta el allí. El allí, claro que venga, sí. voy a, dicho esto, que es donde tú dices el Dicho, taller, exacto. ya puedes seguir porque la gente dirá, Exacto. ¿el allí qué es? Pues eso, ¿no? Remarcar esa parte, ¿no? Que el dolor no solamente tiene esa parte física, ¿no? Que este modelo médico al que estamos todo el mundo acostumbrado, en el Sí. que todavía yo creo que vivimos, ¿no? Y que hacemos muchos esfuerzos por salir, pero tenemos esa concepción de la parte física porque lo social y lo psicológico está, ¿no? Y es el modelo biopsicosocial que tanto se estudia en psicología, Sí, tanto sí. se estudia en fisio, pero que después cuando llegas a la práctica profesional parece como que eso desaparece, ¿no? Porque todavía estamos muy, ¿no? Como sociedad. Es que yo creo que es algo que tenemos como súper intrínseco. Está todo ahí como muy, Pero muy hay marcado. que empezar a integrarlo ya también, ¿no? A la gente le cuesta mucho integrar el tema ese, ¿no? Es como, me duele esto, y es como, bueno, ahí no pasa nada. Y cuando estoy que parezco ahí un viejecillo con mi gastón que no puedo más, entonces, o ya voy al fisio. O cuando ya estoy me están dando los ataques de pánico, entonces ya voy al psicólogo, ¿no? Exacto. Hay muy poca concienciación de, no solo la parte de prevención, o sea, yo no digo que te vayas al psicólogo para prevenir o al fisio para prevenir una lesión, pero que sí es cierto que no hay que llegar al boquete donde ya estamos medio muertos, sino que podemos empezar a decir, bueno, si tengo ansiedad, si tengo muchos problemas, si no voy, o sea, no me va bien en el trabajo y ya empiezo a sentir síntomas, me da igual si son físicos o son emocionales, es cuando creo que hay que empezar, ¿no? A integrar en que todo está conectado y que puede ser que por mi ansiedad por algo me esté dando también pues una lumbalgia o una cervical o cualquier cosa de así, entonces pues bueno, tenemos que acudir a varios profesionales, que no es como, yo ya voy a esto y se me quita. Claro. Sí, no, y sobre todo tener en cuenta que obviamente estamos en un proceso en el que queremos que la sociedad cambie, pero es muy importante primero que los profesionales nos Pero demos cuenta es cierto. de en qué punto Sí. estamos, porque es verdad que al final, cuando tú empiezas a estudiar, ¿no? O sea, que ya nosotros hace tiempo que empezamos, cuando empezamos a estudiar, el concepto biopsicosocial aparece desde el principio. Sí. O sea, yo recuerdo de estudiar el concepto biopsicosocial, pero es verdad que cuando sales, por ejemplo, en mi campo a nivel de fisioterapia, solo te quedas en lo bio, pero porque al final es lo que te enseña. O sea, Claro. hay un concepto que es biopsicosocial, pero las herramientas que te aporta solo son para la parte biológica. Sí. Entonces, como que ya de por sí el concepto es como poco práctico. Ahora tenemos una segunda etapa, que es un poco la que yo estoy viendo a nivel de compañeros, ¿no? Y profesionalidad, que es un poco, vale, ya aceptamos el concepto biopsicosocial como tal, pero lo vamos separando por guiones. Es decir, está la parte bio, La psico. está la parte psico y está la parte social. Sí. Y la sanidad no pide eso. La sanidad pide el concepto biopsicosocial, es decir, que diferentes profesionales hablen ese mismo idioma del dolor. Y para eso tiene que haber un comanejo. O sea, es imposible que yo como fisioterapeuta trate un dolor lumbar y sin ningún tipo de contexto a ella le trate algo a nivel psicoemocional, porque realmente el punto común le estamos dejando como súper en el aire. Entonces, lo importante yo creo que es primero ser consciente de en qué punto están los profesionales sanitarios y cómo se lo vamos a transmitir a la sociedad y qué punto de cohesión tenemos, porque no son tres herramientas individualistas. Sí, a ver, porque este es mi punto de vista. Yo creo que tenemos muy teóricamente hablando el tema de sí, somos equipos multidisciplinares, sí, pero luego es mentira, ¿no? Luego yo creo que hay un concepto de es que me quitan los pacientes. Parece que hay como un rollo de es que si lo mando al psicólogo, ya se acaba el psicólogo y ya lo pierdo yo. Hay un poco eso. Quitando, no vamos a entrar en el intrusismo de la gente que se mide ya. Ese es otro podcast. Porque Además, además, porque es verdad que tanto tu sector como el nuestro sí, es de los vamos, yo creo que señores, no. los coach no son psicólogos. Vale. Ahí lo dejo. Claro. Otro podcast. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay la concepción esa de si no está el intrusismo, está el me quita el paciente. Entonces nos da miedo como, bueno, pero que tú puedes ir al fisio a la vez que vas al psicólogo, puedes ir al psiquiatra a la vez que vas al psicólogo, puedes ir... O sea, el paciente puede ir a varios profesionales, incluso los profesionales deberíamos de tener contacto con el otro profesional para ver por dónde está llevando, pero eso hay que tener la mente un poquito abierta y hay pocos profesionales a día de hoy que es como, pues déjame hablar con tu fisio, déjame hablar con tu nutricionista y que entre ellos también vaya viendo cómo va el paciente para, entre todos, llevar a la persona, si la idea es la sanación de la persona. Sí, y luego seguro que lo vamos viendo, pero sobre todo eso, cuando hablamos de dolor, ¿no? De ese dolor de larga evolución, ese dolor crónico, ese dolor persistente, Sí. al final el paciente muchas veces lo que encuentra es, vale, sí, ya se me está derivando a otros profesionales,
pero estás solo. O sea, realmente Sí. un paciente de ese tipo lo que necesita en todo momento es acompañamiento por un profesional sanitario o por un equipo, y al final nos viene a fisioterapia, y una de las herramientas que más trabajo nos cuesta es poderlo derivar. ¿Pero por qué? Porque en los pasos previos estaba derivando directamente de necesitas consulta de psicología. Y es como, ¿pero cómo? ¿Con quién? ¿En qué Sí. contexto? Porque lo que le pasa a los pacientes es que ya muchas veces vienen muy hartos de repetir su historia. Sí. Es como, bueno, ahora que tengo adherencia contigo, que ya sabes mi historia, que quiero que me trates el dolor, ahora tengo que buscar a otro profesional para volver a contarle exactamente lo mismo con otro punto de vista. Claro. Y ahí creo que perdón, en ese punto intermedio donde nosotros como profesionales de todos los sectores tenemos que decir, oye, este puente de unión tenemos que construirlo Claro. nosotros. Eso el Sí. paciente no se lo podemos dejar en el aire, porque es que pierde la adherencia terapéutica, pierde la adherencia con nosotros, y muy posiblemente sea, nosotros lo vemos en consulta, es muy difícil poder derivar a otro sector que no es el tuyo. Sí. O sea, a mí me vienen con un dolor lumbar de larga evolución, que luego comentaremos algunos casos, y mi paciente tiene un factor alto de un riesgo de cronificación, y yo tengo que buscar un comanejo con psicólogo. O sea, yo necesito un acompañamiento de ese paciente, porque hay herramientas que obviamente no son de mi campo y se me escapan. Claro. Eso al paciente se lo tenemos que dar como un punto ya conectado, no se le puede dejar en el aire, incluso sin que el comanejo esté dentro de tu centro. Sí, sí, correcto, puede ser correcto. en cualquier centro, porque al final hay mucha gente pues que se tratan online, que a lo mejor el ejercicio lo hace online, pero la psicología la hace presencial. O sea que los puntos de unión son importantes, pero ahí creo que es donde nosotros tenemos que ir haciendo nuestro trabajo. Y a nivel de tu equipo, tu centro, ¿cómo lo aplicas tú a tus pacientes? ¿Cómo enfocas tú este modelo biopsicosocial? Bueno, el modelo realmente se va integrando con el tiempo. Es verdad que al final a nivel privado, ¿no?, es como muy complicado ir evolucionando al tiempo al que nos gustaría, ¿no? Porque al final es como continuamente darse golpes de realidad todo el tiempo. Tú tienes unas ideas maravillosas, quieres hacer un proyecto que realmente englobe todo, pero después te das cuenta que o no tienes todavía como ese contacto tan directo al paciente, o económicamente no te puedes permitir generar un equipo de unión dentro de tu centro, o por situaciones X, al final ese formato todavía como que no está en el punto en el que tú quieres, ¿no? Entonces nosotros decimos siempre que estamos como en ese periodo de construcción. ¿Por qué? Porque al final yo empecé solo como fisioterapeuta, y era fisioterapeuta de la antigua escuela, es decir, del que te duele la espalda y te tumbas en la camilla. De los electroditos. Y poco a poco nos hemos ido evolucionando con todo lo que la ciencia y la experiencia nos ha ido sumando, y ya hoy, por suerte, puedo contar con un equipo de fisioterapeutas donde cada uno tiene como más vocación o más especializado, aunque realmente el concepto de especialidad, bueno, es un poco diferente en fisioterapia, sobre una rama específica de pues, dolor de raquis, alteraciones del suelo pélvico, más a nivel deportivo, y ir buscando poco a poco ese comanejo con otros profesionales. Ya por suerte contamos con psicología, y ya por suerte contamos con el equipo de nutrición. Entonces es verdad que ya dentro de la clínica el formato es como mucho más fácil, porque al final es, oye, pues ya tienes adherencia con tu paciente, es mucho más fácil decirle, pues sería genial que la siguiente consulta te vea Julia, que ya es del equipo y está aquí y va a trabajar en el mismo despacho, en las mismas condiciones, y ya sabe tu historia, a tener que derivar directamente fuera. Entonces estamos un poco como en esa línea constructiva de intentar acoplar el mayor número de profesionales posibles dentro del equipo que tengan el mismo sentido que nosotros tenemos dentro de la salud. La salud, vale. Sí. No te vayas ahí mucho tiempo allí. No me la No me agarras mi corazón dividido. No, está bien, está bien. Sí, ojalá pudiéramos tener espacios para meter a todos los profesionales juntos y que todos más o menos estuvieran en línea, pero bueno, al final tenemos que ir tirando como buenamente pueda. Por lo menos, como yo digo, bueno, lo básico y lo que no. Pero sí es cierto que nosotros, en nuestro caso, sí es verdad, igual que en el vuestro, ¿no?, que si nos derivamos pacientes entre nosotros, incluso si lo hacemos fuera, intentamos contar la historia clínica del paciente. No es como, búscate un no sé qué, sino que es verdad que nosotros, por lo menos, que por ejemplo con el psiquiatra que tenemos, sí que intentamos hablar del paciente, por lo que os comentaba antes, ¿no? Al final, para que la persona no tenga que empezar de cero, o si yo, por ejemplo, eso, veo que es más de pareja y se la doy a la chica de pareja, pues es como, no te preocupes, vas a empezar de cero, la persona ya conoce tu historia, te hará preguntas que son básicas, porque es normal y a lo mejor ciertas cosas sí que tengas que repetir, pero no empezar nuevamente, porque eso al final yo creo que hace que potencie nuevamente otra vez todos los síntomas y es como empezamos de nuevo. Exacto. Es que incluso puede ser retraumatizante en ciertas circunstancias. O sea. Sí, no, y que al final si no tenemos esa comunicación,
si no hablamos el mismo idioma, o sea, hay muchas papeletas para liar más al paciente. Sí. Es decir, si al final ahora una de las líneas que tiene que rozar la fisioterapia es esa parte de educación en dolor y yo le tengo que explicar el dolor de alguna forma tocando la parte biopsicosocial al inicio para que lo entienda y se pueda mover, y yo lo derivo porque necesito un comanejo psicológico y le explican el dolor de otra forma o Sí, le como- explican otro abordaje. Entonces, es ¿esto era como, así? ¿No era ¿pero así? qué está pasando? ¿No? Entonces, mínimo, yo siempre lo digo, si no puedes establecer un contacto personal con el profesional que esté llevando el caso, mínimo genera un informe Sí, claro. mínimo y entrega tu contacto para, oye, si tienes dudas de esto o tal, pero que el paciente vea un mínimo de, oye, sí, que va a mirar por lo menos lo que el de antes me ha hecho. Claro. Sí, entonces... Una línea, claro, una línea. Por donde una línea ¿cómo no he ido? Sí, sí, total. Pues sí. Vale, y luego puede ser un poco has estado hablando antes del tema de cronificación y todo esto, por un poco porque los oyentes entiendan el término, cómo gestionáis vosotros, cómo identificáis vosotros el tema de que una persona o una patología pueda cronificarse, cómo lo veis. Sí, el diferenciar sobre todo ese dolor, ¿no? Que muchas veces no se ha vendido, ¿no? Como ese dolor agudo o ese dolor crónico, sobre todo tener en cuenta que el dolor crónico es cuando ya el cuerpo es como que ha perdido su capacidad de recuperación, ¿vale? Por Vale. lo que sea, ha pasado el tiempo más que suficiente para que si era un tejido, un daño, por ejemplo, en el tejido, ya se hubiera recuperado y el dolor empieza a perdurar más tiempo de que realmente debería, ¿vale? Como si el cuerpo se le olvidara que tiene que sanar. Exacto. Vale. Problema que realmente nuestro cerebro para eso es súper inteligente y muchas veces empieza a generar alteraciones que si tú las ves desde pronto pues dices, oye, pues es interesante. ¿Por qué? Porque una de las alteraciones que encontramos en el dolor crónico es, oye, pues mi cuerpo me pide que me mueva menos porque si me muevo me va a doler. Y el cuerpo realmente, si lo analizas desde fuera, es bueno, si te mueves menos tienes menos riesgo de que te duela. Realmente Vale. es una respuesta muy adaptativa y muy positiva a corto plazo. Sí, claro. El problema es cuando en un dolor crónico de larga evolución eso se perpetúa en el tiempo. Pero pasa con el movimiento, pasa con la sociabilización, pasa con el compartir, ¿no? Una emoción, pasa con muchísimos aspectos que lo tenemos que tener en cuenta de, oye, hay muchísima diferencia con un dolor agudo, ¿no? Al final un dolor agudo, si un oyente va por la calle y tiene un tropiezo y se hace un esguince de tobillo, pues sabemos que hay síntomas como muy específicos, ¿no? Es decir, Claro. pues, oye, pues sí, puede tener dolor en el momento, se le puede inflamar, ¿no? Puede aparecer un color un poco diferente, vale, pero eso tiene un periodo de recuperación. Es decir, si a ti ese esguince de tobillo te ha provocado algún trastorno de movimiento, de síntomas, de sociabilización incluso, en 5 meses, en 6 meses, en un año, en 20 años, como nos vienen a consulta, oye, es que esto empezó hace 20 años, estamos muy lejos de un dolor agudo. Y ahí sí lo tenemos que tener en cuenta porque el abordaje en fisioterapia y el abordaje biopsicosocial va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que cuando un dolor ya empieza a etiquetarse, que no me gusta mucho eso de las etiquetas, pero cuando empieza el proceso de cronificación, ya realmente se ha visto que de la parte bio empieza a importar muy poco. O sea, la parte bio, el tejido como tal, el cuerpo es más que suficiente para generar una adaptación que el cuerpo responda. Ahora ya la parte psicosocial empieza a cobrar muchísima relevancia. Y eso es importante que en fisioterapia lo tengamos en cuenta porque ahí es el puente exacto donde o bien tienes que buscar un comanejo o bien tienes que buscar una derivación. Es decir, hay muchos casos de cronificación donde la fisioterapia hoy por hoy no puede hacerlo sola. Vale. O sea, un dolor crónico podría ser la gente que se sufre fibromialgia. Por ejemplo, ya hablaríamos de dolores que tienen como esa larga evolución Vale. y no tienen mucha correspondencia con lo que originó en un inicio. Vale, un dolor agudo sería a lo mejor lo que tú has comentado, una persona que sufre un accidente puntual en su vida, que se supone que con el tiempo debe de remitir ese dolor, y el bajo es algo puntual de he dormido mal y se me ha cogido las cervicales. Exacto. Imagínate, ¿Cómo la diferencia? por ejemplo, alguien que venga con un dolor de espalda, ¿vale? Sí. Que es así como muy clásico, ¿no? Sí, En soy yo. fisioterapia y muy de consulta. Claro, tú te puedes levantar un día y decir, no sé qué me ha pasado esta noche, que me he levantado, no, estoy doblado, me he levantado doblado y nos viene a consulta como que no me puedo mover, ¿vale? Pues ahí lo etiquetamos como un dolor agudo, es decir, un dolor que tiene un proceso inflamatorio, un proceso que te limita, a lo mejor ese día no puedes moverte con la calidad de movimiento que lo haces normalmente, a lo mejor ese día no puedes ir a trabajar, a lo mejor ese día te tienes que medicar, ¿vale? Es decir, Vale. todo el mundo, ¿no? Creo que puede ver, ¿no? Ese dolor agudo, esa lumbalgia del momento y hasta ahí
por norma general, ahora en fisioterapia casi que te dicen que no toques al paciente. ¿Por qué? Porque al ser un proceso agudo espontáneo, el cuerpo tiene la capacidad más que suficiente para hacer fuerte eso. Es decir, solo se va a quitar. Ahora, que tú vienes a consulta de fisioterapia en ese momento, yo te haré herramientas o te daré herramientas para bajar esa sintomatología, es decir, para hacerte el camino un poquito más fácil, más llevadero, con técnicas que bajen tus revoluciones del dolor, pero realmente lo primero que tengo que hacer es empoderarte y decirte que tu cuerpo puede, pero incluso sin yo tocarte, ¿vale? Sí. Ese sería como un poco el concepto del agudo. Ahora, si ese dolor lumbar a ti se te representa o te reaparece la semana que viene, te reaparece cuando de pronto tienes un pico de estrés súper alto y dices, otra vez me noto la rigidez, te aparece cuando llevas 2 noches sin descansar bien, pasan 3, 4, 5 meses y el dolor lumbar, no, pues no voy a salir este fin de semana con mis amigos porque se llevan toda la noche de pie tomando copas en la calle y verá que yo de pie ya no puedo estar, tal. O sea, cuando ya empezamos a entrar ahí, en ese contexto de cronificación, ya posiblemente la parte bio, esa parte de tejido, ya no. Ya, o sea, siempre va a tener sentido, porque al final cuando hablamos de tejido hablamos de no solo de procesos inflamatorios, hablamos de fuerza, hablamos de rango, es decir, que siempre hay algo donde tenemos que abarcar, pero muy posiblemente la parte de, oye, ¿y cómo te afrontas al dolor? ¿Cómo te afecta tu nivel de estrés al dolor, ¿no? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué creencias tienes sobre el dolor? Que es algo súper importante hoy en fisioterapia. ¿Qué crees tú sobre el dolor, ¿no? Se ha visto que pacientes que tienen una falsa creencia sobre el dolor, que suelen ser hoy por hoy la mayoría, pero porque venimos de una fisioterapia que era de muy falsas creencias, nosotros mismos hemos vendido muchas falsas creencias. Cuando mi paciente aprende lo que realmente es su dolor o su expresión del dolor disminuye y considerablemente. Vale. Sí, porque es lo que tú dices, las creencias vienen es como, si te duele es normal. Bueno, hay mucha gente que normaliza el dolor, es como, bueno, es normal, ¿no? Yo voy al campo, me harto coger fresa y me duele. Bueno, pero es normal que cojo fresa. Exacto. Pero realmente no es normal. En el momento en el que ya se etiqueta como normal, algo pasa. Sí, o como son los achaques de la edad. Exacto. Que normalmente una persona mayor no le tendría por qué doler cosas, por muy mayor que sea realmente. Exacto. Pueden aparecer molestias a nivel de lo que hablamos antes de dolor agudo. De ahí, pues, si tú, por ejemplo, un día tienes que hacer una mudanza, pues a lo mejor al siguiente día dices tú, pues no sé por qué este hombro, ¿no? Es decir, un proceso por lo que sea, por una sobrecarga, porque de pronto tu nivel de actividad es muy bajo y un día te metes un nivel de actividad muy alto y aparece ahí ese dolor más de tipo inflamatorio. Vale. Ok, pero lo normal en la evolución del dolor, ese concepto de normal, no existe. Vale. O sea, y a nivel de creencias, lo vemos en consulta muchísimo. ¿Cuál te sueles encontrar más? Porque en las personas mayores tiene que haber un montón. Muchísimas. Y no tan mayores. Las mayores, claro. El problema yo creo que lo tenemos mucho más interiorizado de lo que pensamos. Sí, muchísimo más. Sí. El problema es ese. Típica frase, ¿no? Es como algo muy adquirido socialmente, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, si tú relacionas que a tu madre le dolía la espalda porque tenía una hernia discal, sí, y a ti con 23 años te diagnostican de una hernia discal, pues ya tú asumes, ya directamente se asume que tu dolor de espalda viene por esa hernia discal, ¿vale? Cuando se ha visto, por ejemplo, que si cogemos a 10 personas que pasen ahora por aquí por el estudio y le hacemos una resonancia magnética y antes le preguntamos, oye, ¿tú tienes dolor de espalda? Y a lo mejor las 10 que pasa te dicen, no, porque voy a tener dolor de espalda. A lo mejor le hacemos la resonancia magnética y salen que tienen 7 hernias discales. Es decir, la hernia y el dolor no se pueden correlacionar directamente como causa, salvo casos muy específicos. Y eso, por ejemplo, la sociedad es uno de los que tiene directamente asumido. Es decir, a mí es normal que me duela la espalda porque tengo una hernia. A mí es normal que me duela la espalda porque ya tengo una edad. Es normal que me duela la espalda porque tengo una mala postura. Esa también es como tipiquísima. Entonces, a mí me acuerdo una de... me duele la rodilla, va a cambiar tiempo. Exacto. Es muy típico de los abuelos. Es que va a cambiar tiempo con la rodilla. Exacto. Entonces, esas falsas creencias como tal, al final es algo que no viene de nuestros padres. No, viene de más atrás. Abuelo, viene de la sociedad, viene de la tele. O sea, al final tú ves la tele, el otro día estaba viendo yo, estábamos viendo una serie y tal, y en el anuncio, claro, las cremas antidolores, o sea, es súper frecuente. Y es como... ¿Cuánta gente va a Gibraltar a comprar la crema por 5 euros y vale 20? Entiende tu dolor. Si sufres de dolor,
Sí. ponte esta crema, efecto local, y es como, pero si la ciencia te dice que el dolor ya no es local, que el dolor es biopsicosocial, ¿cómo la crema te Y va que a hacer quitar nada, ¿no? quitar El dolor está en el cerebro. No echar las rodillas, como cuando hacemos deporte decimos, no, eso es mental todo, que es muy típico. Que es una de las cosas que yo sí que quería señalar un poco, que para que también, no sé si lo compartes o no, el hecho de, al final, ejercitar la parte musculatura, también ya ni siquiera según qué edad, de que todo se relaciona con hacer deporte, la gordura, lo que sea. Yo creo que muchas de las dolencias que personas mayores y no tan mayores sufren, si lleváramos una vida menos sedentaria y nos moviéramos un poquito más, muchos de esos dolores desaparecerían o incluso no aparecerían. Totalmente. A nivel de actividad física o a nivel del trabajo de fuerza, ¿no? Que está hoy como Sí. un poco más, por suerte, vamos a etiquetarlo de moda, pero realmente por suerte no es algo que ha aparecido. Yo creo que tenemos necesidad, ¿no? Sí, Yo es creo. como lo que tenemos que tener en cuenta es que es una pieza muy clave, ya no solo en el periodo de recuperación, sino de mantenimiento. O sea, Claro. tener una calidad de vida que nos permita cubrir nuestros objetivos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con ese trabajo? Que al final nosotros cuando hablamos de salud, por ejemplo en el caso de la fisioterapia, hablamos de factores de riesgo. Es decir, nosotros es muy difícil, cada vez en fisioterapia los diagnósticos se hacen menos cerrados. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que valoramos es cuántos factores de riesgo tiene para que esto te duela. Y la actividad es uno de ellos, ¿vale? La Claro. actividad es, si tú eres una persona sedentaria, estás comprando 10 papeletas para que, o bien, si tienes dolor, se mantenga. Si no tienes dolor, puede aparecer, o si tienes dolor, se intensifique. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿se puede correlacionar el que no hagas deporte con la aparición de dolor? No hay una relación causal, pero sí son factores de riesgo que son súper importantes. El sedentarismo, por ejemplo, es súper importante. El tabaquismo, por ejemplo, que muchas veces en consulta es como, pero bueno, ¿y a ti qué te importa si yo fumo? Es como, se ha visto que tiene muchísima relación con cómo afrontas el dolor, con cómo la intensidad de tu dolor. ¿Por qué? Porque ya simplemente a nivel físico se conoce que produce isquemia en los tejidos. Es decir, si al final hay algo físico como tal que tiene que regenerar, ya de por sí el campo biológico ya está tocado. Más Claro. aparte todo lo que supone ya pues a nivel emocional, ¿no? Si es en situaciones dependientes, estrés, etc. O sea que ahí es como súper importante. Vale, sí, que hay otros factores. Lo que tú dices, ¿no? Al final, hacer deporte también te da agujetas y este tipo de cosas que hacen que luego tú digas, ay, pues estoy peor que antes haciendo deporte, pero realmente eso a la larga te va a ayudar incluso a corregir postura. Y luego hay que diferenciar, yo no digo que todo el mundo tenga que ir con un entrenador personal ni mucho menos, pero que también hay que saber hacer deporte. Exacto. Que hay gente que no sabe hacer deporte, y es como me apunto al gimnasio, cojo 4 pesas y al final la lío más de mejor que estés quieto y no hagas nada. Sí, sobre todo en situaciones que es la que vemos nosotros, en situaciones de dolor, porque a nosotros nos Sí. llegan mucho, ¿no? Oye, es que he probado, por ejemplo, uno de nuestros pilares como muy fuertes en la clínica es el ejercicio terapéutico y el pilates, ¿no? Son como las herramientas Sí. más activas que tenemos. Y nos llegan muchos pacientes es que he ido al gimnasio y no mejoro o empeoro. Oye, es que he salido a correr y, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces lo primero que tenemos que hacer es, vale, entender de dónde viene tu dolor, ¿no? O sea, qué contexto es el que está ocasionando ese dolor. Por ejemplo, el otro día me venía un paciente. Oye, es que tengo dolor de muchísimos meses de evolución y es que estoy haciendo ejercicio 7 veces a la semana y es que no se me quita. O sea, era todos los días hacía algo de ejercicio, o corría, o musculación y tal. Y lo primero que hablamos en la entrevista es, pero oye, ¿qué te ocasiona a ti el hacer tanto deporte? Y me dice, estrés. O sea, Está para mí sobreactivado. gestionarme Claro. 1 hora al día con el ritmo de vida que yo tengo, me ocasiona estrés, claro. O sea, ese nivel de actividad tampoco es bueno. Es No, actividad. claro. ¿Por qué? Porque al final es más lo que a ti te está ocasionando emocionalmente sacar hueco para 7 días Pero porque no que es si una... haces 3 días a la semana. Claro, pero porque no lo está viviendo como una parte ociosa, la está viviendo como una parte de responsabilidad. Exacto. Las responsabilidades al final, sea el deporte o sea cualquier cosa, en el momento que es algo que a ti te genera ansiedad, eso no es una actividad sana. Exacto. Entonces cambia el enfoque y después otras cosas que cambias es la carga. Claro. O sea, no puedes pasar de ser una persona sedentaria, que no pasa mucho en esas crisis de los 50, ¿no? Es como, oye, yo nunca he hecho deporte, Cojo pero 15 kilos. ahora me he apuntado a fútbol con mis amigos el domingo, voy al gimnasio 4 veces por semana y entre los días que no voy al gimnasio corro. Claro. Y me ha parecido dolor de... Y corro con la zapatilla de pádel. Bueno. No corro ni con zapatilla de correr, corro con la zapatilla del pádel.
hay mucha gente que dice tú, como Marc Crofi con la zapatilla de padre, amiga, que cambia Claro. de... Bueno, al final creo que bueno, que esas creencias, ¿no?, limitantes, y estas cosas, ¿no?, que ahora mismo tú también estás comentando, ¿no?, esa creencia de cuanto más deporte haga, pues mejor para mí, ¿no? O cuanto, hoy me he lesionado, sí, o sea, si no me muevo no me duele. Todas estas cosas, yo quería resaltar un punto muy importante, ¿no?, y es que en el papel, ¿no?, fisio y psico, cuando se aborda, ¿no?, una persona con un dolor crónico, es súper importante el cotrabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo exploro esa creencia limitante, la identifico, la intento reestructurar, ¿no? Intentamos generar otras ideas, ¿no?, que suplan esas, pero siempre hay una parte, ¿no?, que es de exposición. Sí. Y yo no puedo acompañar a mi paciente a hacer la sentadilla que le da miedo porque ha sido operada de rodilla hace 2 años. Ahí necesito también, ¿no?, como esa parte de llevar a la realidad, ¿no? Y sobre todo es que en la realidad salen muchas más cosas que en una consulta sentada. Sí. Yo los pacientes o sea, cuando hago trabajo con mis compañeros me doy cuenta que cuando están ejercitándose, cuando están haciendo moviéndose, cuando están en sus sesiones de fisio, salen cosas que yo a lo mejor no he conseguido llegar sentar hablando, porque en el momento les conecta con ese miedo, con esa frustración, le conecta con ese agobio que tiene en el día y cuenta y saca, ¿no?, algo que tiene ahí. Conecta muchas veces también el movimiento con el propio trauma. Y por eso yo siempre digo, ¿no?, que la parte del fisio, a mí el fisio me conecta con lo real, ¿no? Me conecta con la realidad. Y oye, la verdad que poder vivir esta conexión, ¿no?, este cotrabajo y ver cómo los pacientes se benefician de ello. Claro, es que no tiene es precio. lo que hemos hablado antes de los profesionales, ¿no? Para mí un poco, a lo mejor, en este caso que estamos hablando de fisioterapia y psicología, es como 1 más 1 no suman 2, es 1 más 1 suman 10, porque al final es lo que he dicho antes, al final es la sanación que estamos buscando un poco del paciente, entonces al final pues va a sumar mucho más para esa persona. No vamos a sumar en 2, sino vamos a sumar en 10 para que la persona mejore o darle mayor calidad de vida. Sí, y ahí es eso, ¿no? súper importante remarcar con lo que comenta Julia, que me parece fundamental, en lo que hablábamos antes de lo biopsicosocial como separado, primero porque al final durante mucho tiempo hemos estado trabajando, por ejemplo, dentro de la fisioterapia como fisioterapeuta, hemos tenido todo mucho ego durante mucho tiempo, es decir, lo que yo te digo es lo que tienes, lo que yo te digo es lo que tienes, si voy a tratarme a otro, oye, ese no te lo ha hecho bien, tienes que hacer eso, exacto, ¿no? Es decir, ya entre nosotros es como complicado. Si aparte la relación biológica con la parte psicoemocional la hacemos complicada también, ¿no? Porque yo muchas veces he escuchado oye, pero ¿tú por qué le hablas de educación en dolor si no eres psicólogo? Y es como, pero es que yo no quiero ser psicólogo, o sea, mi trabajo es fisioterapia. Sí. Pero hay una parte de la fisioterapia que es neurociencia del dolor y se trabaja la educación en dolor. Cuando mi paciente yo no lo puedo controlar o veo herramientas que a mí yo no las puedo aplicar, ahí es donde tengo que buscar o un comanejo o una derivación. Pero es que eso a nivel científico está claro, pero los profesionales no lo ven. Los profesionales es o el fisioterapeuta quiere ser psicólogo o el psicólogo quiere ser fisioterapeuta. Y es como, por suerte tenemos herramientas para buscar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de la cronificación, esa posibilidad de cronificación de mi paciente, y ahí hay una línea que está como súper marcada. O sea, si yo tengo un perfil de paciente que viene por un dolor y su riesgo de cronificación es bajito, es decir, ahí la ciencia nos dice, oye, a este paciente tú, con dosis de neurociencia del dolor, llevándolo hacia la parte activa, enseñándole ejercicios, recomendándole que participe pues, en un gimnasio, en pádel, en lo que le guste, ese paciente, por norma general, solo con fisioterapia sale. Pero después vamos a tener otros pacientes donde las alteraciones psicoemocionales empiezan a ser más o menos dominantes de su proceso. Es decir, mi paciente ya no es solo que venga por un dolor porque no se puede agachar a coger algo del suelo. Ya es que empieza a cogerle miedo a agacharse al suelo. O empieza a no salir los fines de semana porque tiene que estar sentado en una posición de tal. O no puedo hacer ciertas cosas porque mi carga a nivel familiar no me lo permite. Exacto. Y eso no es del fisio, por ejemplo. Que
ahí es donde tenemos que buscar ese puente, porque Claro. como Julia comenta, muchas veces a nosotros nos pasa que esa información a lo mejor no nos llega ni en el momento de la entrevista, pero al final, como al paciente lo vemos 2, 3 veces por semana, llega un momento en el que te dice, ay, no te lo conté, pues es que yo muchas veces, es verdad que el nivel de ansiedad me sube porque mi niño falleció tal, no sé. Sí, sí. Claro, y de pronto hay momentos que dices, Ya. Sí. bien, y ahora tendremos que reubicar, ¿no? Esa consulta y decir, vale, la parte bio estaba controlada, la parte tal, pero aquí hay algo que mínimo roza el medio riesgo de cronificación. En ese medio riesgo de cronificación, la ciencia te dice, la educación en dolor está bien, la exposición gradual está bien, el abordaje terapéutico está genial, pero, ojo, Sí, hay una parte porque que no. este paciente requiere de posiblemente otra atención. Y después tenemos pacientes de alto riesgo, o sea que eso hay una escala Sí, para sí. pasarlo. Hay pacientes de alto riesgo que te dicen, empieza con fisioterapia. O sea, gánate la adherencia del paciente. O sea, porque si a mí un paciente me viene con una crisis de dolor Sí. y veo que realmente su camino hacia la cronificación es muy potente y veo que casi todo es psicoemocional, Sí. Sí, pero yo no lo puedo derivar en el minuto 1. no, porque esa paciente no va a ir al psicólogo. Exacto, Porque no va a mejor ir y aparte perderá toda la fe en la Claro, fisioterapia. sí, porque pueden ser personas que a lo mejor el psicólogo no lo contemplan porque ya venimos a las creencias que de lo que es, ¿no? Que ya es otra parte. ¿cierto? Entonces, Como- en esos dos puentes de unión del bajo riesgo al medio riesgo y del medio riesgo al alto riesgo, Sí. tenemos que hablar el mismo idioma. Sí. A eso es lo que vamos de que yo no quiero ser, un fisio no quiere ser psicólogo y un psicólogo no quiere ser fisio, pero es que tienen que hablar el mismo idioma mínimo en dos momentos justos donde decir, oye, ¿y de este cómo pasa aquí? Claro, por eso yo al principio del podcast he hablado un poco del tema de lo del intrusismo y tal, porque es verdad que tú lo tienes muy claro, pero es cierto que hay otras personas pasan como, no, yo soy nutricionista, pero me he hecho coach psicológico de la nutrición del no sé qué. Es como, perdona, espérate, tú eres nutricionista, siéntate ahí. Ya está, tú puedes saber mucho sobre Y puedes nutrición. saber sobre, Correcto, sobre puedes saber mucho sobre psiconutrición psicología, y puedes puedes encantar. saber un montón y puede dentro de su ámbito, Y obviamente, te puede encantar formarse y leer libros de psicología y todo lo que tú quieras, pero tú eres o nutricionista, o eres fisio, o eres no sé cuánto. Entonces, tú puedes psicoeducar, por decirlo de alguna manera, pero no vas a poder tratar nunca Claro. un bullying, una violación, una agresión sexual, ciertas cosas que Un no tienen por qué duelo. ser grave, efectivamente, un duelo, porque eso está afectando a la comida, por supuesto, está afectando a la parte fisio de física. Pero eso le corresponde al psicólogo o le corresponde el dolor. O sea, yo puedo decirle a una embarazada en psicología, necesitas hacer deporte porque al final te está tirando las lumbares, pero yo no le tengo que decir a las embarazadas cómo tiras la sentadilla. Eso le corresponde al... Yo puedo recomendarle, haz deporte, recomendarle, ve a un fisio, pero yo no me voy a poner en una consulta de psicología a decirle cómo tiene una embarazada hacer la sentadilla. Porque yo no sé de o sea, yo puedo entender mucho del cuerpo humano, puedo entender por mis embarazos, lo que sea, pero cada persona y cada cuerpo, cada profesional lo tiene que entender dentro de su campo. Y como tú dices, yo no quiero ser fisio, ni nutricionista, ni nada. Yo puedo hacer recomendaciones, Exacto. pero no y puedo hacer un quitar trabajo y no- aportar, por supuesto. Igual que los fisios tenéis otros intrusismos. Muy potente, sí. Te hago maderoterapia Muy y potente. te quito el estrés, el dolor y hasta pelos si tú quieres. Te quito. Y ahí se vencen miedos, se vencen ahí. Que dejéis, hay me va a caer. bastante, sí. Cuando me entere a hacer la maderoterapia. Ya verás tú. No, sí, pero es tremendo. O sea, ese punto de primero de intentar no cerrarnos en nuestro círculo, ¿no? Que muchas veces como eso, ¿no? Oye, que claro que somos nutricionistas, somos fisioterapeutas, Sí. somos psicólogos, pero tenemos que saber el punto de unión. Es decir, yo Sí. tengo que saber decirte, yo tengo que saber localizar que si algo emocional te está afectando, o sea, si mi paciente viene con objetivo, quítame el dolor, y yo para tratar el dolor sé que hay alteraciones psicoemocionales que están afectando a tu dolor, yo tengo que conocer la vía por la que hacer que eso se pueda tratar. Es decir, y la vía es Claro. o un comanejo o una derivación. Ahora es cómo lo llevas. Porque, claro, lo que no podemos es abandonar al paciente por lo mismo. Porque efectivamente. es como si de pronto eso, ¿no? A ti te viene la embarazada, es como, oye, que sabemos que tienes que hacer ejercicio. ¿Vale? Bien. ¿Cómo? Sí, Claro, pero que yo lo que porque- quiero es que me quite el estrés, que Exacto. estoy embarazada, no quiero hacer ejercicio. Exacto. Sí, o por ejemplo, te puede decir, no, si yo ejercicio ya hago, si yo en el día a día me muevo un montón. Claro. Sí. Ya Sí. estoy cogiendo caja leche. Exacto. Entonces, como buscar ese puntito de unión creo que es importante. Y saber transmitirlo, ¿no? Saber Vale. transmitirlo. Que Muy es bien. difícil. Vale, si tuvieras delante a alguien que lleva muchos años con dolor, dime,
Sí, así como Perdimos un día normal ¿qué le en diría? consulta, ¿no? Como un Sí, día en consulta. perdemos esperanza, no perdemos, hay esperanza, esto parece la Virgen de Lourdes. ¿Hay o no hay? Siempre hay esperanza, siempre hay Vale. esperanza. Sí, es verdad que según el contexto, ¿no? Según esas situaciones de donde se haya expresado ese dolor, Vale. puede ser más o menos complejo, ¿vale? Es decir, a veces pues el camino es un poquito más largo, pero bueno, al final pensamos que a nosotros nos llegan personas que dicen, no, pues llevo esos 20, 30, 40 años con dolor, oye, pues iniciar un programa donde a lo mejor vas a estar un año en rehabilitación, pues bueno, si comparas, tampoco es tanto. Es verdad que va a haber situaciones un poco más complejas, pero siempre hay esperanza, ¿vale? Y lo primero que tenemos que buscar es, sobre todo, que la gente, en este caso los oyentes, analicen un poco qué creencias tienen sobre el dolor. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a los que nos estén escuchando así un poco y pueda saltarle la alarma en casa, claro, como mensajes importantes, muy posiblemente no te duela la espalda porque tienes una hernia discal. Vale. No te duela la espalda por una artrosis, hablando sobre todo de dolor de larga evolución, ¿no? Ese dolor crónico. Entonces la gente se va a pensar que es cara todo el psicológico, ¿no? Exacto. Tenemos que tener en cuenta que obviamente la postura en sí pues, puede ser un factor importante, pero no deja de ser un factor más entre otros miles que tienen el abordaje del dolor. No por ser una persona de la tercera edad tienes que tener dolor. Vale. Importante. Y a mí sí me gustaría aquí dar un poquito mi puntilla a lo que sí tienen que ir teniendo en cuenta es, oye, si tienes dolor de larga evolución y cuando vas a consulta de fisioterapia, lo primero que hacen es tirarte a la camilla, ahí no es. Vale. O sea, a nosotros una de las cosas que nos caracterizan es porque, oye, pero es que la valoración ha sido 1 hora y cuarto. Sentado y una es que ha cabeza. estado 1 hora y 10 hablándome. Y cuando le enseñan los folios es, pero para ti esto no es tratamiento, porque para mí es el mejor tratamiento. Es decir, que tú entiendas por qué te duele, qué factores son los que te hacen que te duela más o que te duela menos, y cuáles son los objetivos que nos podemos proponer. Vale. Cambios de vida en tu día a día, o sea, de pues muévete un poquito o cada 10 minutos, eso es más que un masaje en la camilla, ¿vale? Entonces, si actualmente estáis recibiendo un servicio donde la fisioterapia es puramente pasiva, lo siento, pero ahí no es. La esperanza está en buscar algo donde el trabajo sobre todo sea educación en dolor, es decir, que te escuchen y te expliquen qué es lo que tiene y por qué duele. Y lo segundo, donde el final del movimiento, el camino en sí, sea la parte activa. Si no tienes parte activa en tu tratamiento, hoy en día el dolor, muy posiblemente no haya esperanza para solventarlo. Muy bien. Mensaje de cierre perfecto, ¿no? Yo creo que nos hemos enterado. Vale. Debía plantearse ahí eso. Vale, ahora todo el mundo cuestionando la afición ahora. Bueno, que sí, bien, que hay que dejarlo. No, pero está bien que Sí, se hombre. cuestionen, ¿no? Que hay que es verdad cuestionarse que la- ciertas cosas. Sí, porque la sociedad hoy lo quiere todo ya, para allá, quítame el dolor ya, Exacto. el estrés ya, la ansiedad ya y quítame las arrugas ya. Vale, entonces bueno, que me parece bien que hayas dado como las claves para que la gente pues bueno tenga claro un poco a qué tiene que mirar tanto internamente como a los profesionales que acuden. Oye, que todos los profesionales no son buenos, hay muchísimos, pero todo el mundo Sí, no lleva o no tienen la exacto. información. O incluso ese mensaje muchas veces, que nos ha pasado ya alguna vez, sirve para las personas que nos están escuchando, incluso para Sí, propios profesionales. que se Es decir, cuestionen la formación que tienen, porque yo evidentemente. hasta hace 5 años atrás, mi forma de entender el dolor era otra, pero porque yo había aprendido otra. Claro. Entonces, si ahora por suerte algún fisioterapeuta nos está escuchando y dice, oye, vale, que hay algo más detrás de un tratamiento en la camilla, Voy a estudiarlo. pues simplemente por inquietud, que pueda al final como sanitario, lo que queremos es no que la sanidad como tal vaya brillando incluso sin nosotros estar, ¿no? Es decir, tiene que ser algo social. Entonces, pues bueno, si sirve por ahí, pues que sirva. Muy bien. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Hay para un segundo podcast, creo yo, para hablar de otra cosa, Claro, ¿no? un segundo podcast. Sí, de otro tipo de Totalmente. cosas. Hoy hemos hablado un poquito del dolor, otro día pues hablaremos de otras cosas también, que se aprende. Sí, tú, Felipe, porque a ti se te da muy bien. A veces se nota la parte docente. Pero nos puedes ayudar también mucho desde ahí. Así que muchas gracias por venir, Julia. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, Ha sido un ratito súper bueno. Sí. La próxima vez nos buscamos cafetitos y no agüitas. Y ya distendida. Dice, no, nos podemos tirar aquí 4 horas hablando de las cosas. No, así que muchas Vale. gracias por la invitación, un placer poder A compartir. ti, conocerte, que me faltaba. Oye, Te conocía de oída, efectivamente, te conocía mucho de oída, pero no te había puesto cara. Pues nada, chicos, yo simplemente cerrar diciendo que bueno, que yo creo que con la información correcta y los profesionales correctos, creo que el cuerpo puede aprender y también puede desaprender a lo que es el dolor. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Un Podcast para Emocionarse.